Con un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas por usted. Información política y administrativa que es de interés general. Definitivamente, insisto en ello, permanentemente nos interesa a todos. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Pero aquí también buscamos, mejor dicho, especialmente buscamos hacer un aporte a la construcción de cultura política, para que entendamos la política y la queramos un poquito, no obstante las cosas feas que se dicen y se hacen en torno a ella. Eso es cierto, pero la política, como digo, es necesaria y participar es tal vez la gran oportunidad que tenemos nosotros en esta democracia para que la política sea la casa de los políticos que aspiran a gobernarnos y a darnos lo mejor, a darnos la felicidad que nos merecemos. Hoy hemos invitado para este propósito a Milani Andrea Gómez. Ella es consultora política, especialista en análisis y recolección de datos. Ella es filósofa, magíster en relaciones internacionales y candidata a doctora en marketing político. Y está aquí con nosotros. Bueno, una cosa bien importante, además es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Oriente y hace parte del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, lo que la hace es muy especial para este propósito de construir cultura política. Milani, bienvenida a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes un ratico sobre el análisis de estos datos. Ayúdame, Milani, empezando con ese discurso que yo siempre introduzco en Sinergia Informativa. ¿Es importante o no es muy importante que la gente sienta la importancia de la política y ojalá se acerque y participe? Por supuesto, es decir, y siempre se lo he dicho a mis estudiantes, nosotros estamos en un país democrático, estamos en un país donde las personas pueden ejercer su derecho al voto y donde pueden ser parte de las decisiones del país. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa ventaja que tenemos sobre otros territorios y por supuesto participar activamente en las decisiones que se vienen por los próximos 4 años y por supuesto van configurando el Estado. Estar bien informados es absolutamente necesario para que esa participación sea, digamos, la que realmente garantice buenas elecciones. Mejor dicho, elegir a los mejores. Claro que sí, claro que sí. En primer lugar, es fundamental que las personas tengan la intencionalidad de informarse, pero en segundo lugar es que busquen información que sea veraz, ¿no? Es decir, hoy estamos de las fake news, donde las noticias y la diversa información se transmite por WhatsApp, por Facebook y transcurre de una manera tan rápida que realmente hay veces no nos damos a la tarea de saber si estas noticias son verdad o son falsas o estos datos, esta información y por ende darnos a la tarea de informarnos, pero hacerlo de manera veraz es fundamental. O sea, dudar un poquitico de lo que las redes sociales traen a propósito de este tipo de información. Y no solamente dudar un poco, sino también dudar no solo de lo que nos traen, sino de la forma en que nos muestran la información, ¿sí? Es decir, la información puede ser veraz, pero digamos en el mundo, en este mundo donde las personas quieren quizá una brillar por encima de otra, en el campo propiamente de la política donde se quiere generar ciertas emociones y ciertas impresiones, la forma de presentar la información de los medios de comunicación es muy diciente, la imagen, el tamaño de la letra, los colores y por ende, si bien hay que ir a esta información, profundizar en qué grado esa forma de presentación realmente muestra los hechos y la realidad es fundamental. O sea, que dudar también un poquitico de los medios de comunicación, en el mejor sentido de la expresión dudar. Usted, como lo ha planteado Milani Andrea Gómez, nuestra invitada de hoy. En todo caso, sabemos que somos objeto de manipulación. Eso nos lleva al hablar del tema de las encuestas. Importante las encuestas, Milani. Necesario que nosotros estemos viendo, ojalá por medios de comunicación responsables, esas encuestas y que de alguna manera tomemos decisión alrededor de lo que ellas plantean. Sí, a ver, las encuestas realmente son un instrumento fundamental que se ha utilizado hace muchos años en las ciencias sociales.
desde principios del siglo XX en el campo propiamente de la política, pero también en otros campos, la posibilidad de recolectar lo que las personas creen, lo que la persona piensa, lo que las personas de una u otra manera incluso están sintiendo, ha sido, digamos, importantísimo para la toma de decisiones a nivel político y a nivel institucional en general. Entonces, en ese orden de ideas, el hecho digamos, de decir que las encuestas son malas, que no funcionan, que son mentirosas, digamos que creo que es un poco injusto porque es un instrumento que ha sido fundamental dentro de la investigación, sobre todo porque permite realmente poder, a partir de una pequeña población, saber lo que está pensando una población más amplia. En el campo entonces de la política, la encuesta es fundamental por muchas cosas. En primer lugar, le permite a quienes están gobernando saber realmente qué quiere la población y poder implementar políticas, proyectos, planes que de una u otra manera respondan a esas necesidades sociales. Y en el campo propiamente electoral es fundamental porque también le permite a esos candidatos saber qué es lo que la población quiere, hacia dónde se está ubicando ideológicamente, cuáles son esas necesidades que están percibiendo y cómo están viendo al candidato. Entonces, en época electoral, las encuestas son importantes para también medir cómo se está dando, digamos, la contienda y de ahí saber qué pueden o no hacer los demás candidatos para llegar más a la población que finalmente es la que los va a elegir. Sí, señora. Vamos a hacer un ejercicio aquí grosso modo, sin profundizar, simplemente pues aquí buscamos es que con ustedes, Milani, la gente crea y se sienta feliz y tranquila de participar en política y en este caso particular de conocer las encuestas. Hay dos encuestas muy recientes que son las de Guarumo para El Tiempo y la del Centro Nacional de Consultorías para la revista Semana. Y vamos para el ejercicio con usted a presentar los resultados de esta última encuesta y con en base en ella, o sea, la del Centro Nacional de Consultoría, con base en ella, pues algunos comentarios que nos sirvan. La primera pantalla, el primer pantallazo que vemos en estos momentos es el de si las elecciones fueran este domingo, primera vuelta, ¿quiénes serían los ganadores? Pues ahí están viendo ustedes a Gustavo Petro arriba con el guarismo que aparece y en segundo lugar Federico Gutiérrez y de ahí para abajo. Yo no quiero quedarme pues aquí en los detalles, yo no me interesa eso, sino preguntarle, ¿usted qué piensa, por ejemplo, de ese primer pantallazo que es una fotografía de lo que está pasando ahorita? ¿Cómo la miramos? ¿Cómo la entendemos? Bueno, en primer lugar, los datos que aparecen allí son datos que son acertados en relación a lo que han sido las elecciones presidenciales en los últimos años y de acuerdo al contexto y a las condiciones que se están presentando y a los apoyos que hay. Nosotros estamos viendo que Gustavo Petro desde más o menos octubre del año pasado empieza a subir entre 2 o 3 puntos mensualmente y que hoy llega, digamos, a un 36 en algunos casos y un 38%, que tendrá un techo en abril, lo cual, digamos, no es descabellado, pero que sí lo que quiero decir es que se habla mucho de que entonces Federico Gutiérrez subió de una manera grandísima, digamos, en el mes de marzo, a sabiendas de que él venía con unos datos un poco complejos, digamos, de comprender, porque tenía un 6%, 5%, 10%, 7%, pero no llegaba a ese 22% que llega en marzo y que hoy hace que tenga ese, digamos, 24,5%. Pero sí hay unas razones para explicar de por qué se da ese aumento en la votación en Federico, y es precisamente, uno, las consultas que sacan del escenario electoral a una serie de personajes que van a transferirle los votos a Federico. Y en segundo lugar, que también he visto algunas personas que dicen, ¿cómo así que del 18 al 30 de marzo en solamente quizá 15 días, un poco menos, sube 2 puntos porcentuales? Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante que es los candidatos a la vicepresidencia, que también quitan y ponen votos. Entonces, no es, digamos, descabellados que se den esos aumentos porcentuales, digamos, de 2 o 3 puntos. Y en el caso, insisto, del 22% de marzo en Federico Gutiérrez se dio precisamente gracias a la transferencia de votos de las consultas. Ajá. A lo que llamábamos en estos días contaminación, no sé si usted entiende o no, entiende, suena irrespetuoso, pero está de acuerdo con la expresión que es
miembros y militantes de un partido político meterse en las consultas para inflar o desinflar a otros. Eso pudo haber pasado, o sea, digamos, Centro Democrático, por ejemplo, votando, como no tenían ellos consultas, votando por Federico para inflarlo, por ejemplo. Contaminar es la palabra que utilizo. La verdad es que no es un concepto que yo suelo usar porque realmente en este asunto de los datos utilizamos más el concepto de transferencia de votos. Y la transferencia de votos se da en realidad generalmente en relación a lo ideológico. O sea, yo voy a transferir mi voto si no tengo el candidato que me gusta dentro de la contienda por quien esté más cerca ideológicamente, dentro de la escala ideológica. Entonces, por supuesto, las personas del Centro Democrático consideran, quienes incluso son más, van más hacia la derecha, consideran que quien está más cercano a su pensamiento y a su ideología, en este caso podría ser Federico Gutiérrez, porque se ubica evidentemente mucho más hacia la derecha que Gustavo Petro. Entonces los votos se van transfiriendo y eso incluso estadísticamente se puede medir y es completamente normal. Ajá, excelente. Me gusta, ya, no utilizaré más la palabra contaminar, sino transferir votos por cercanía ideológica. Clarísimo, estamos de acuerdo en precisar. O sea, la esencia es la misma, es la expresión la que difiere, pero me gusta más la suya, transferencia de votos. Veamos este otro pantallazo en el que se enfrentarían Gustavo Petro y Federico Gutiérrez en una segunda vuelta. Entonces usted puede ver ahí esa cercanía, 43.1% Gustavo Petro versus 40.1%. A ver, ¿qué comentario le suscita a usted? Bueno, precisamente utilizando la misma expresión que venimos hablando y es la transferencia de votos, en el escenario más probable, que es que quede Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, tenemos una serie de candidatos que ya quedan, digamos, por fuera y que sus votantes tendrán que transferir su voto. El aproximado de transferencia de votos de ellos, es decir, si sumamos los de Fajardo, si sumamos los de Ingrid, si sumamos los de Rodolfo Hernández, si sumamos los de Rodríguez, bueno, en fin, los de Gómez, da aproximadamente un 21,9% que se pasará, digamos, aproximadamente o a Gustavo Petro o a Federico Gutiérrez. Ese 21,9 debe darse o debe irse para algún lado. En ese orden, digamos que en esta específicamente del Centro Nacional de Consultoría encontramos que quien gana es Petro y la transferencia de votos que debe lograr es aproximadamente un 5,1%, que es una transferencia que no es tan alta, es decir, que es fácil que se lo transfiera quizá otra colectividad, en esta la que esté más cercana ideológicamente con el pacto histórico y con este personaje. Y en el caso de Gutiérrez, ahí habría una transferencia del voto de 15,6%, que se lo podría transferir pues, Ingrid Betancourt, aunque ella tiene un 1,6%, si no estoy mal. Ahí la fuerza es los votos que transfiera Rodolfo Hernández y que transfiera Sergio Fajardo, ¿sí? Sí. Ajá. Y de acuerdo a eso, pues uno podría decir, no es descabellada, no son descabelladas las cifras, pero Muy sí bien. es mucho más difícil transferir un 15,6 que un 5,1. Perfecto. Bueno, eso nos está dando confianza. La conversación que tenemos en estos momentos con Milani Andrea Gómez, consultora política, especialista en análisis y recolección de datos. A mí personalmente, se lo voy a confesar, me está dando más confianza en las encuestas, que he sido de verdad a veces demasiado escéptico. Ahora voy a aprovechar precisamente para que veamos este otro pantallazo en el que vemos la preferencia por los candidatos a la vicepresidencia de la República. Y vemos que ahí está punteando la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, y con un buen porcentaje sobre el segundo, que es la fórmula de Federico Gutiérrez. A ver, respecto de esto. Bueno, a ver, yo creo que el fenómeno de Francia Márquez, ¿no? Entendiéndolo como lo que es como algo muy novedoso, realmente lo que está generando es un voto de opinión, ¿sí? En este orden lo que nosotros encontramos es que Francia Márquez recoge no solamente, digamos, aquellos votos y aquellos sentimientos de las minorías afro, sino también de otro tipo de minorías, de la participación de lo femenino, ¿no? Y en ese orden, el hecho de que sea una candidata mujer afro
puede llevar a que realmente digamos, apreciación sea cercana en temas numéricos, pero es por el fenómeno que representa, por el momento, ¿sí? Además que evidentemente nosotros encontramos un voto al pacto histórico en Congreso importante y encontramos un voto en ella, propiamente en la consulta, que también en efecto fue muy amplio. Sin embargo, yo creo que Lara, en el caso de Federico, me parece una buena elección para un poco, digamos, llevar a Federico un poco más hacia el centro, un hombre liberal, un hombre con experiencia política, pero digamos que hasta ahora sin escándalos. Yo creería que podría sacar más. No sé si esa representación que haya ahí sea del todo cierta. Lo que pasa es que ahí tenemos ese pantallazo del Centro Nacional de Consultoría. Habría que mirar de pronto otras encuestas a ver qué porcentaje de, digamos, de aceptación da. Sin embargo, es claro que en el caso de Francia Márquez, pues de una u otra manera es el fenómeno el que de una u otra forma le genera esa, genera ese porcentaje. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que, digo yo, hemos cumplido un poco con esta invitación a usted, Milani Andrea Gómez, para acercarnos un poquitico más a este tema de las encuestas. Lo vamos a dejar por ahora aquí y me promete que en una próxima encuesta la vuelvo a consultar para que entremos con otras especificidades. Le agradezco muchísimo y por aquí estaba recibiendo información. Dice, esa dama sabe. Muy bueno, me alegra. Muchas gracias, Milani. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Felicidades. Chao. Se nos queda otra informacioncita ahí, pero más bien lo dejamos para después porque vamos a ir a un corte para mensajes y ya regresamos. Muy bien, entonces ahí estuvo pues el ejercicio grosso modo, no va para más, con Milani Andrea Gómez. Habíamos anunciado también la de Guarumo, la encuesta de Guarumo, pero digamos que es parecida en cuanto a que los dos candidatos puntean en la primera vuelta y en la segunda vuelta es la gran diferencia que Guarumo plantea que ganaría Federico Gutiérrez. Pero ya hablamos de eso después, porque quería mostrarles primero esta, en la que se muestra la percepción de los encuestados hacia los partidos. Entonces, quería dejarles nomás aquí la información. Pacto histórico punteando con el 23.8%, luego seguido del Partido Liberal, 10.1%, Equipo por Colombia, el de Federico, 6.4%, Conservador 5%, Centro Democrático, miren, el que siempre ha tenido tanta capacidad de jalar, 4.5%, y de ahí para abajo Alianza Esperanza, Centro Esperanza, perdón, Coalición, Alianza Verde, la U, Cambio Radical, Mira, Fuerza Ciudadana, Polo Democrático Alternativo, Nuevo Liberalismo, otro, ninguno, etcétera. Todo esto nos va dando elementos para que vamos teniendo el contexto a la hora de recibir la información de no solamente las redes sociales, sino también de los medios de comunicación que a veces tienden también a informar de manera que manipulan la intención del voto. Bueno, esta es una noticia muy buena, es del Partido Conservador Colombiano y específicamente del Movimiento Conservadores de Vida, que prometió en las elecciones al Congreso de la República que la huella de carbono que generada no sea toda la contaminación e emisión de CO2 que generaba como campaña para llevar a Nicolás Albeiro Echeverría Albarrán al Senado de la República, lo que se logró, y a Andrés Felipe Jiménez a la Cámara de Representantes, lo que se logró, toda esa cantidad de contaminación, dejémoslo así de esta manera sencilla, hay que pagárselo al planeta. Pues ya empezaron. ¿Cómo? Sembrando árboles, que van a ser 1.100 árboles los que van a sembrar para compensar las cerca de 38 toneladas de CO2 y de desechos que se generó durante la campaña, como con pendones, con papelitos, con vallas, etcétera. Todo eso contamina. Aquí está Nicolás Albeiro Echeverría Albarrán diciendo, estamos cumpliendo con tapar, dejémoslo así, la huella de carbono que generamos en nuestra campaña. Con mucha alegría registramos nuestro inicio de cumplir lo prometido, de compensar nuestra huella de carbono. Calculamos todo lo que pudimos contaminar en una campaña tradicional y buscamos todas las alternativas para mitigar ese impacto y para compensar.
a través de una firma certificadora debemos sembrar por lo menos 1.100 árboles. Hoy iniciamos aquí en el municipio de Río Negro, continuaremos por todos los municipios del departamento hasta que compensemos nuestra huella, y ahí será un gran hábito de seguir sembrando, de seguir cuidando el medio ambiente. Esto es muy importante y ojalá sea entonces un ejemplo para todos los partidos y movimientos políticos, sobre todo en estas elecciones presidenciales, que tendrán su primera vuelta el próximo 29 de mayo. Aunque yo no estoy viendo por ahí mucha campaña, digamos, visual y publicidad externa de los candidatos, muy poquito. Uno ve, sí, mucho en los carros, muchos microperforados, en general. Lo he visto de Fico Gutiérrez, pues por supuesto, porque es que esa es su tierra y aquí hay mucha gente que lo acompaña. Incluso en estas encuestas aparece que en el eje cafetero y en Antioquia, Fico Gutiérrez es el que más intención de voto tiene. En las otras regiones gana Gustavo Petro. Alcancé a ver una valla en las palmas de Gustavo Petro. Bueno, vamos a ver si es que creen que solamente a punta de redes se hacen las campañas. Corte para mensajes, ya regresamos. Y la educación que no nos puede faltar acá, sobre todo la que oferta el SENA, que es educación para el trabajo, pero también integralmente para la formación de un ser humano integral, un experto en temas que necesita nuestra sociedad, que generan inmediata recepción en el mercado laboral, buenos salarios, pero además, vuelvo y digo, buenos profesionales que son integrales, buena gente desde el punto de vista de su esencia. El SENA entonces acaba de abrir convocatoria para formación titulada virtual. Están abiertas las inscripciones hasta este 6 de abril. Entonces ustedes entran a www.senasofiaplus.edu.co, miran a ver carreras virtuales, están aquí, carreras virtuales, entran, cuáles son los programas que ofrecen en los niveles técnico y tecnológico, están, este me gusta, entran, se inscriben y el proceso sigue. Facilísimo. Vámonos para Sabaneta, donde Santiago Montoya está convencido de que aportarle a la seguridad de los habitantes de este municipio, vuelvo y digo, el sur del Valle de Aburrá, es empezar a garantizarles calidad de vida. Somos el municipio más seguro del área metropolitana. En lo que va del año 2022, en Sabaneta hemos disminuido en un 100% el hurto a automotores y en un 50% el hurto a residencias y bicicletas. Por otro lado, el hurto a celulares ha tenido una disminución del 44%. Hemos aumentado las capturas en tiempo real en el lugar de los hechos. Estos logros los hemos conseguido gracias a nuestro trabajo conjunto con la Policía Nacional y las autoridades locales a través de campañas de prevención y operatividad. Excelente. Y saltemos de Sabaneta a Envigado, municipio vecino también en el sur del Valle de Aburrá. Esta caminata que se realizó este domingo, maravilloso, porque tiene que ver con esta pasión mía, que es la de los animales. Y, lo mejor de todo, lograr integrar a los animales a nuestras familias multiespecie. Durante la ruta, los asistentes compartieron en familia, incluyendo los animales de compañía, quienes también recibieron todo el amor. Tras la llegada al Polideportivo Sur de Envigado, se contó con una amplia oferta institucional y de empresas aliadas. Sumado a esto, los participantes disfrutaron de actividades deportivas, lúdicas y educativas. Un evento en el que Envigado demostró al país que jugando y criando con amor, vamos cambiando. Me encantó que hayamos podido disfrutar en familia, que podamos compartir con las mascotas, con todos nuestros familiares, que podamos estar unidos en familia. Y la familia no es solamente el papá, la mamá, los hijos o la abuelita, los tíos, los que iban con uno, sino, precisamente, los que iban con uno. Obviamente nuestras mascotas. Después del COVID-19 todavía sigue enfermando. Nos estoy viendo, hasta yo, me estoy viendo un poco relajados. Ojo con eso. Muchas gracias. Chao.